Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Luchad como yo he luchado y como han luchado todas. A mí no me han regalado. Y yo me he ido a Bulgaria y me he pagado los estudios y nadie me lo ha pagado. Y voy a pasar por delante de quien sea y voy a vencer. No creo en las víctimas. Las víctimas es la parodia de la sociedad. Hemos de ser fuertes y nos hemos de unir todas. Todas nos hemos de unir. Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática, pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. Qué bonito esas figuras, qué bonitos esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? Tranquila. Només li demano que no em tire més gols. Un moment, anem a continuar parlant. Perdón, es que he estado aguantando toda la noche, no puedo más, no puedo más. Manuela, un moment, tranquil·litza. No puedo más con esta sociedad pero que no lo veis, que nos tienen marginadas, que no lo veis. Pero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche. Sufrimos ya. Por favor. A partir de las 2 de la mañana maquillaje. Pero que no lo veis lo que está pasando. Que no lo veis. Muy bien. Que no lo veis. Si tenemos que hacer esto y más. No, una cosa. Tira la copa. No, dona. Tira. No, home, no. El pasado 31 de marzo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Hoy queríamos abordar esta temática en el programa porque desolados ves como en ambientes politizados y aparentemente horizontales y deconstruidos se observa a día de hoy tantísima transfobia, incomprensión, odio e intolerancia que no pocas veces desemboca en agresiones, como recientemente en Barcelona, y siempre en relegar a la otredad, en estigmatizar y en silenciar realidades. En la realidad trans, al igual que en todas aquellas realidades en las que hace falta revisar privilegios y comprender el sufrimiento de personas históricamente aisladas y silenciadas, abundan los datos falseados, los prejuicios y los estereotipos. Por eso, hoy nos acompaña la compañera Garnet, militante de Granada Visible, colectivo LGTBIAQ+ de Granada, que ya lo tenemos aquí sentado a los micros y dispuesta a charlar con nosotras. En primer lugar, bienvenida Garnet y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es cómo percibes desde tu perspectiva el panorama actual en cuanto a la visibilización trans. Luego nos queremos detener en cuestiones concretas, pero en general, ¿cómo percibe la lucha trans en cuanto a logros, objetivos y principales dificultades? Pues bueno, en cuanto a logros, las personas trans estamos ganando visibilidad. Solo hay que ver los espacios en los que transitamos para observar que estamos rodeados de personas trans. Muchas veces no sabremos identificar que son trans, pero ahí estamos. En los centros escolares cada vez hay más visibilidad de las infancias y adolescencias trans. Se ve por las calles, en los espacios de ocio, en la universidad, establecimientos y locales. En los medios audiovisuales también las vemos, en series, películas y medios de comunicación. Existe una mayor visibilidad y una mayor inclusión por parte de todos estos espacios, lo que se traduce en una calidad educativa, inserción laboral y capacidad de difusión de nuestros propios discursos. En cuanto a objetivos, aquí el tema se vuelve complicado. ¿Podemos decir que todas las personas trans tenemos los mismos objetivos? Pues tendremos que observar el antagonismo de clase y los objetivos políticos que como organizaciones tengamos, más allá de promulgar la defensa de las vidas trans.
no serán los mismos objetivos para las organizaciones LGTBI o trans neoliberales y los objetivos de organizaciones que se autodefinan como anticapitalistas. Las luchas de las neoliberales serán por la asimilación de nuestras vidas por parte del sistema capitalista, manteniéndolo intacto, y las otras promulgarán una lucha por la justicia trans inseparable del derrocamiento del sistema. Al igual que la lucha de las personas trans que pertenecen a la clase capitalista, no serán iguales que las personas trans que somos de la clase trabajadora. Sí, las dos clases en las que nos ubicamos las personas trans queremos que respeten nuestra existencia, pero después nuestros caminos van a seguir objetivos antagónicos. En cuanto a las principales dificultades, la principal dificultad la encuentro en el sistema en sí, esto es, en la existencia del propio sistema capitalista que crea estas opresiones como condiciones y consecuencias. Bajando un poco, situándonos un pelín más, otra dificultad que encuentro es la tensión entre asimilación y subversión. ¿Cuántos queremos ser asimiladas por este sistema y las instituciones que lo aseguran? ¿Y cuántos queremos ser de subversivas y combativas? Un paso más de concreción sería que, por desgracia para nosotros, aceptamos parte de la asimilación en este sistema capitalista para poder sobrevivir, que podamos comer todos los días, poder tener un techo, esas cosas que ya se sabe desde el sindicalismo. Pero no abandona la idea de que este estado de asimilación es por mera supervivencia. Esto sí que es transitorio. Debemos de seguir reclamando la abolición del trabajo asalariado, no darnos por satisfechas por la simple asimilación de nuestras vidas por este. La verdad que es una gozada escucharte, Ganet, te lo tengo que decir. También te quería pedir que nos hablara de la ley trans, un poquito. Vale. Pues bueno, esta ley trans, entre comillas, se trata al final de una ley creada bajo las condiciones del neoliberalismo, así que siempre nos parecerá limitada e insuficiente. Pero como aspectos positivos que han contribuido a mejorar nuestras vidas, destaco la despatologización legal de las vidas trans, la autodeterminación de género, aunque no aparece así nombrada en todo el texto, la prohibición de las mutilaciones genitales de las personas intersex menores de 12 años, medida en el ámbito laboral a nivel estatal, reducción de plazos burocráticos, salvo por el requisito de la doble comparecencia, y una visibilización del colectivo que permite impulsar y consolidar un cambio de concepción social sobre las personas LGTBI, además de contribuir a combatir el estigma que aún sufrimos las personas trans. También me gustaría destacar la demanda desde Granada Visible para ampliar el alcance de esta ley. Reclamamos el reconocimiento de las personas no binarias, que se incluyan la posibilidad de dejar en blanco la casilla relativa al sexo registral y poder tener una tercera casilla. El reconocimiento de las personas sexuales y arománticas. Acabar con la discriminación legal hacia personas migrantes o apátridas trans. Se debe garantizar la identidad de las personas transmigrantes que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa, en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española. La eliminación de un periodo de reflexión, esto es, el sistema vigente de doble comparecencia para cambiar el sexo registral. La garantía del reconocimiento de los menores de 14 años, ya que los menores entre 12 y 13 años se encuentran bajo judicialización para autodeterminarse. Y los menores de menos de 12 años quedan excluidos de la posibilidad de modificación del sexo registral. La criminalización de las terapias de conversión, el reconocimiento de la violencia intragénero y medidas específicas para combatirla y atender a las víctimas. La inclusión de tratamiento para personas trans en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, acceso a las técnicas reproductivas en las mismas condiciones que las personas cis-hetero. La defensa de un empleo digno y de calidad. Se debe garantizar la asignación de un porcentaje del total de las ofertas de empleo público a personas trans porque sufrimos mayores barreras de acceso al empleo y por lo tanto mayor riesgo de empobrecimiento y exclusión social. Deben impulsarse planes de contratación en el ámbito privado y de forma específica incluir cláusulas antidiscriminación e implementación de planes LGTBIQ+, como exigencias para la contratación de empresas en el sector público. La creación de juzgados especializados en derechos LGTBIQ+, o con competencias exclusivas. La previsión de la asistencia jurídica gratuita para víctimas de LGTBI-fobia, un pacto de Estado en materia LGTBIQ+, que garantice una implantación normativa y desarrolle normativas autonómicas, y la reforma de la Ley de Memoria Democrática con mayor alcance y reconocimiento a las vidas LGTBIQ+, represaliadas y perseguidas durante la Guerra Civil, la dictadura franquista, la transición y los primeros años de gobernabilidad democrática.
Muchísimas gracias por tu análisis. Queríamos también hablar de otro tema porque asistimos a una violencia normalizada hacia las personas trans, que por desgracia no viene de ahora. Sabemos que estamos avanzando, que los tiempos van cambiando, también porque se ha peleado, ¿no? Y se pelea desde distintos frentes para ocupar los espacios que nos corresponden al colectivo LGTBIAQ+. Pero se sigue percibiendo al colectivo trans como uno de los más discriminados y violentados. Y es que incluso en una parte de nuestra historia reciente, los disturbios de Stonewall del 1969, hubo innumerables episodios de transfobia. No se percibía a las personas trans como víctimas del mismo sistema que nos violentaba a todas las personas no heteronormativas. Y no olvidamos que mujeres valientes como Silvia Rivera o Marsha P. Johnson, entre otras muchas, fueron esenciales para esa lucha, para la lucha de todos. Vamos a escuchar ahora un discurso de Silvia Rivera en el Orgullo de 1973 en Nueva York. I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They're writing me every motherfucking week and ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. And they write Star, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write Star because we're trying to do something for them. But you all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. Come and see the people at Storehouse on 12th Street. The people that are trying to do something for all of us and not men and women that belong to a white middle class club. And that's what you all belong to. Bueno, con la fuerza y la rabia en su voz, Silvia habló de la necesidad de estar en la lucha junto a las más vulnerables, con las presas, las sin techo. Este fue el principal objetivo de STAR, organización fundada por ella, a la que hace referencia, Acción Travesti Callejera Revolucionaria. En el discurso se dirige a la propia gente del colectivo y le recrimina que la siguieran violentando pese a todo lo que dio por la liberación queer, siendo también agredida y encarcelada por el Estado, perdiendo su trabajo y hasta su vivienda. Entonces, volviendo a la época actual, parece mentira que la rabia de este discurso de hace 50 años siga vigente. Sin ir más lejos, en la manifestación del 8M en Granada y en Madrid este año ha habido episodios de violencia física y verbal hacia las mujeres trans, por poner un ejemplo. Pero vamos, que se sucede continuamente. Y nos preguntamos cómo podemos combatir esta ola reaccionaria dentro de los propios movimientos sociales y movimientos feministas. Bueno, pues pienso que, primero de todo, tomando partido, dejando de ser indiferentes. Si un movimiento social está organizado para cambiar la situación que ha propiciado que se organice porque la considera injusta, no puede permanecer ajeno a nuestra lucha. Debería más bien ser interpelado. Como a mí me interpelan las situaciones de injusticia y violencia que sufren otros colectivos a los que yo no pertenezco, como serían los conformados por personas racializadas. También plantando cara a los propios integrantes transfobos de esos movimientos sociales, señalarles su transfobia y que ellos mismos tengan una tarea de deconstrucción. Trataremos de ser pedagógicas, pero nuestra labor no va a ser iluminarles, que asuman su responsabilidad de no ser unos transfobos, que se lo hagan mirar y lo trabajen. En cuanto al movimiento feminista, más de lo mismo. Pero teniendo en cuenta que las personas que han decidido organizarse en los colectivos trans excluyentes son conscientes de lo que hacen y quieren hacerlo. Quieren combatir contra las personas trans. No son aliadas, son nuestras enemigas, tan enemigas como los enemigos de clase. Así que nuestros métodos serán los mismos que los que practicamos contra las organizaciones de extrema derecha. Estamos hablando de organizaciones que están en contra de nuestra existencia, que si tuvieran la posibilidad nos borraban del mapa. No sé por qué la gente le quita toda la importancia que tiene, pero así estamos. En definitiva, se trata de hacerles ver a estos militantes de los movimientos sociales que la transfobia, la misoginia y el racismo son estrategias de división de la clase trabajadora.
Bueno, precisamente hablando de esto, el año pasado, cosa que me alegra mucho recordar, Granada Visible y CNT organizamos una formación conjunta sobre personas trans y trabajo. Intentamos crear un espacio libre de violencia y trabajar la interseccionalidad, acercarnos a distintas realidades que, como en el caso de las personas trans, pues muchas veces quedan invisibilizadas. Marc Cambrolle, histórica activista por los derechos de las personas trans en Andalucía, afirmaba en Huffington Post lo siguiente: no sufrimos paro, sufrimos una exclusión pura y dura, es una apartheid laboral. ¿Nos podría hablar más acerca de esta realidad, o sea, de este concepto? La situación del colectivo trans en el ámbito laboral es preocupante. Necesitamos actualización de datos en cuanto al desempleo de las personas trans. En el año 2022, la UGT Andalucía sacó un informe donde recogía que el 85% de las personas trans en Andalucía están en paro, a nivel estatal en torno al 80%. Dentro del colectivo trans, las mujeres trans estamos en una posición de mayor vulnerabilidad. En el año 2020, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea realizó una investigación declarando que en España el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación en la búsqueda de empleo, lo que provoca que muchas de nosotros estemos en riesgo o situación de exclusión. No solo debemos de combatir una barrera estructural a la hora de insertarnos laboralmente, sino que una vez insertada debemos seguir haciendo frente a la continua violencia que padecemos en nuestros puestos de trabajo. Necesitamos saber cuáles son los datos de desempleo y de inserción laboral después de un año de vigencia de la ley trans. Esta ley recoge medidas relacionadas con el fomento del empleo de las personas trans, concediendo subvenciones a las empresas para fomentar la contratación. Necesitamos, pues, conocer qué está pasando y si la nueva ley está teniendo una aplicación real por parte de las empresas. Como activistas, debemos tener en cuenta que las personas desempleadas son también funcionales dentro de la clase social porque han sido colocadas deliberadamente dentro del sistema para debilitar políticamente la fuerza de trabajo por medio del desempleo estructural. Estrategia de disciplina y de división de la clase trabajadora que es todo un clásico en el análisis del sistema capitalista. Hay que combatir estas barreras estructurales, insertarnos en el mundo laboral, porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas como el comer y porque también queremos cubrir nuestras necesidades de ocio y gozo. Pero debe de ir de la mano de la reclamación de la abolición del trabajo asalariado. Este reclamo no puede difuminarse, ni menos aún olvidarse en nuestro papel como activistas de un movimiento social anticapitalista. Necesitamos desmistificar este sistema capitalista, conocer cómo funciona y organizar nuestras estrategias de lucha para combatirle. Al final, puede ocurrir que seamos tan asimiladas por el sistema que nos sintamos orgullosas de que la siguiente persona presidente de una banca o de una multinacional sea trans y seguir manteniendo ese identitarismo neoliberal que difumina el antagonismo de clase. Bravo, la verdad. También nos preguntamos qué puede hacer el sindicalismo al respecto, ¿no? Y cómo podemos mejorar para ser un espacio seguro. En cuanto a las medidas laborales que se han establecido a nivel estatal, como colectivo social pretendemos observar e investigar si las medidas se llevan a cabo por las empresas, pero sabemos que esto es muy limitante. Debemos, pues, colaborar en este aspecto con el sindicalismo de clase para la comprobación de la aplicación real en empresas, así como estudiar los informes y valoraciones emitidos por estos sindicatos. Por tanto, el sindicalismo debería realizar estos informes y valoraciones periódicas sobre nuestra situación laboral. Que este sindicalismo también trabaje por paliar las situaciones de discriminación en el acceso al empleo y asegurar que las personas trans que ya estén insertadas en el mundo laboral no vean vulnerados sus derechos relacionados con la identidad y o expresión de género en paralelo con sus derechos como trabajadoras. Para que los sindicatos sean espacios seguros, sería muy similar a lo dicho sobre los movimientos sociales. Las personas cis tienen que hacer también parte de su trabajo. Deben revisarse a sí mismas, revisar qué hacen, qué están haciendo con sus compas trans. No solo las personas trans debemos hacer pedagogía sobre nuestra existencia. Personalmente, a mí la pedagogía a veces me frustra y me cansa. Las personas cis deberían tener un interés que les impulsen a buscar los conocimientos y concienciarse sobre nuestras vidas sin estar dependiendo en exclusiva de nuestra pedagogía. Un espacio seguro también lo hace el peso que se le da a los cuidados y al trato que se le da a las personas trans. Si hay transfobia, no será un espacio seguro. Así como el fantasma de la masculinidad tóxica, el mansplaining y el cisplaining que aún recorren estos espacios. La sensibilización y concienciación sobre las vidas trans será útil, pero también lo es que luchen por nuestros derechos como lucharían por los suyos. También resulta muy útil que las personas trans ocupen puestos de responsabilidad y visibilización y no queden
como ocurre frecuentemente en puestos de retaguardia. También recordar que no existe una clase trabajadora que se alíe con la persona LGTBIQ+, sino que esta clase trabajadora está compuesta por estas personas disidentes de la heteronorma. Esto va por los puristas de la clase trabajadora, que a veces usan un discurso obrerista que proyectan que la clase trabajadora y los LGTBIQ+ son mundos dicotómicos. Qué maravilla, de verdad. Para quien no conozca Granada Visible, ¿cómo podríamos definir a Grandela con la labor que realizamos? Bueno, pues Granada Visible es una organización asamblearia anticapitalista y socialista que lucha por la defensa de los derechos de las disidencias sexuales y de género en la ciudad de Granada. Nuestras áreas de actuación son múltiples. Organizamos protestas, concentraciones y manifestaciones, realizamos charlas, mesas redondas y cineforums, promovemos espacios de encuentro y ocio, mantenemos el contacto con instituciones públicas, organizaciones políticas y sindicales para exigir medidas reales. Como parte de nuestra lucha anticapitalista, luchamos contra todas las condiciones y consecuencias de este, haciendo parte de nuestra lucha el feminismo, el antifascismo, el antirracismo, el anticapacitismo, el ecologismo y la lucha climática, el antiespecismo y otras luchas socioeconómicas, tal y como reclamaba Silvia Rivera. Y para más información sobre nuestra línea ideológica se puede consultar nuestra web. Vemos que en Granada Visible se da mucha importancia a la conciencia de clase. Se defiende que la lucha LGTBIQ+, y en concreto la lucha trans, deben ir de la mano de la lucha de la clase obrera, como comentaba antes. ¿En qué se traduce esto a la hora de visibilizar a las personas trans? Por ejemplo, ¿en qué influye la clase en el posible proceso de transición? Sin olvidar la barrera que existe de por sí en el acceso a puestos de trabajo, como hemos comentado antes. Bueno, nuestra lucha trans es inseparable de la lucha de la clase obrera, más que nada porque es una misma lucha. En cuanto al proceso de transición, influye en todo, desde el primer paso, como es el acceso a tu médico de cabecera, hasta la primera cita con la endocrinología. De aquí la relación con la defensa de la sanidad pública. Las personas trans, como ya se ha comentado, es un colectivo vulnerable en cuanto a la posición en la que ha sido colocada por el sistema capitalista, por lo que necesitamos de manera fundamental los servicios públicos. Los recortes en sanidad nos afectan también en nuestro proceso de transición, como por ejemplo en la demora en las citas para la realización de las pruebas que se exigen para acceder a los tratamientos hormonales, por la falta de profesionales que atiendan nuestras necesidades específicas y por el acceso a los tratamientos hormonales y de otro tipo que deban estar garantizados desde lo público. Todo esto vuelve a repercutir en las personas trans de clase trabajadora que se ven afectadas por la falta de recursos en la sanidad pública, ya que quien se lo pueda permitir recurrirá a la privada. Debemos de hacer un ejercicio de memoria histórica para saber de dónde venimos, lo que ha posibilitado ser quienes somos ahora. Debemos recordar que las personas trans han sido las permanentemente marginadas, la otredad indeseable, las putas, algo aún más perverso que ser maricón. De aquí nuestra alianza, nuestra solidaridad política con las reclamaciones de las trabajadoras sexuales, primero porque hay personas trans que son trabajadoras sexuales y segundo por nuestra historia común de lucha de clases. Qué pena que la radio tenga un tiempo limitado porque la verdad que es un auténtico placer escucharte, pero por desgracia tenemos que ir cerrando ya la entrevista y por eso, por último, yo te quería preguntar, bueno, si nos puedes dejar un mensaje para todas aquellas personas que ahora se están cuestionando su identidad de género pero no se atrevan a dar el paso por el miedo a sentirse rechazadas. ¿Qué les diría? Bueno, que sepan que no están solas. Aquí hay toda una comunidad que son iguales que ellas. Que no hay una única forma de ser trans, que hay una multiplicidad de subjetividades trans y todas ellas son válidas, que también hemos sentido miedo al rechazo, la exclusión y la violencia, pero nos ha valido la pena porque al final hemos decidido ser quienes somos. Se hace muy largo y pesado llevar la carga de fingir ser otra persona por los mandatos de la sociedad. Todas estas discusiones en torno a los derechos de las personas trans ha tenido una cara B, que ha sido la cuestión de los discursos de odio y la transfobia. Pero olvidamos frecuentemente la cara A, que ha sido una lucha por el avance en estos derechos, una visibilidad, combatividad y furia trans que no vamos a permitir que dé pasos hacia atrás. Así que aprovechen esta ola combativa como hice yo, que solo llevo 1 año y pocos meses socializando públicamente como persona trans, a pesar de haberlo sido siempre. Nunca es tarde para dar ese paso, y prometo que es muy gratificante cuando se da. Para terminar, quiero hacer mención de que en Granada Visible contamos con un grupo de apoyo trans para personas trans
no binarios o que no se identifiquen simplemente con los cis. Aquí pretendemos crear un espacio seguro donde compartir experiencias, acompañarnos, asesorarnos y crear comunidad. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gana, por venir. Esta es tu casa. Ha sido un placer escucharte. Gracias, muchas gracias a vosotros.